Hay un momento del año en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Un momento de equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad. Todas las culturas antiguas conocían de este momento importante y las tradiciones lo convirtieron en un símbolo muy conocido hoy para nosotros. Es el momento de hablar del arcano de la justicia en el tarot, que representa este momento de perfecto equilibrio, que se traduce en las antiguas diosas de la justicia y que quedó convertido en uno de los 22 arcanos mayores. Esta imagen no nos va a hablar tanto de tribunales ni de condenas, sino de algo mucho más profundo, del orden que sostiene el universo cuando cada cosa ocupa el lugar que le corresponde. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Llegamos a la mitad de la serie de los arquetipos zodiacales y los arcanos del tarot, siguiendo también las interpretaciones y las ideas que Carl Gustav Jung aplicó al uso de estos sistemas oraculares, donde en cada uno de los arcanos, sobre todo de los arcanos mayores, encontramos un arquetipo, un aprendizaje escondido de aquello que es importante para el ser humano atravesar a lo largo de la vida, pero atravesarlo con conciencia, sabiendo lo que tiene que aprender de ello y así poder superar ese aprendizaje. Y hoy llegamos al aprendizaje de la justicia, que es un tema muy importante en la vida del ser humano y que aparece representado en el arcano número 8, en el tarot de Marsella. Y esta carta, este arcano, tradicionalmente se lo asocia con la energía del arquetipo zodiacal de Libra, donde, bueno, la explicación en principio parece bastante simple, pero vamos a ver algunos secretos y otros lados de la diosa justicia, del arcano de la justicia, que aquí se encierran, pero en principio sabemos que Libra es el signo de la balanza y en la carta de la justicia y en prácticamente todas las representaciones de este arcano aparece una mujer sosteniendo en una de sus manos una balanza y en muchas otras, como en este caso, con la otra mano sostiene una espada. Esto ya aparece así en uno de los tarots más antiguos que se conocen, que es el tarot de Visconti Sforza, que hemos mencionado en otros videos de esta serie. Ya allí aparecía la mujer sosteniendo la balanza con un aspecto muy solemne, de una forma muy recta. A veces hay como una cualidad hasta de cierta rigidez que nos transmite esta carta y vamos a ver un poco a qué se debe eso. Tomando como origen, como esencia del tarot, lo encontramos en la tradición del Antiguo Egipto y hay muchos mazos que se han representado tomando las escenas y las imágenes pictóricas de la representación del Antiguo Egipto y que nos van a llevar a conectar con diferentes divinidades, diferentes deidades de la tradición egipcia, que luego pasaron a estar presentes en las tradiciones de los mitos griegos, luego a los romanos, y así vamos llegando a nuestros días donde los dioses y diosas de la antigüedad, como decía Jung, han descendido del Olimpo y han aparecido, emergido en el inconsciente del ser humano como los arquetipos que buscan revelarse a través de las experiencias. Bueno, y el tarot sintetiza todo esto junto, ¿no? Es en simultáneo un tratado de mitología comparada, a la vez que un tratado de psicología y también una herramienta muy práctica a la que podemos recurrir en nuestro día a día, a la que podemos consultar y ver, bueno, de toda la complejidad humana dónde nos encontramos, ¿no? En qué necesitamos enfocarnos. Pero, como siempre explicamos en nuestras clases y lo desarrollamos mucho en el estudio de los arcanos, en el curso de tarot que damos, enriquecernos con el conocimiento de tradiciones antiguas, de distintas mitologías, de distintos temas históricos, además de psicológicos, nos ayuda muchísimo a poder interpretar mejor lo que los arcanos nos representan y nos muestran, ¿no? Nos revelan al momento de consultarlos o cuando simplemente los estamos estudiando. Acá este es uno de los tarots que toman entonces la representación al estilo egipcio y siempre en ellos se representa como una especie de reina con una espada de vuelta, con el símbolo de la balanza también. En este arcano que está muy relacionado
con también los símbolos astrológicos directamente, aparece la diosa Venus, lo cual nos confirma que la justicia tiene una cualidad femenina, tiene una cualidad receptiva, y en la tradición se asoció a esta divinidad que aparece en el tarot y que luego pasa a la forma más común, más tradicional con la que lo conocemos en el tarot de Marsella, se le asoció a la diosa Temis, que la diosa Temis era una diosa muy antigua de la mitología griega. Vamos a ver que hay dos representaciones de esta diosa. Esta es bastante conocida, muy clásica, la que estamos viendo acá, que es la típica estatuilla que encontramos en el despacho de cualquier abogado, representando a la justicia con los ojos vendados, pero hay otras representaciones y que se acercan más al original de la tradición griega, donde la diosa Temis, que también aparece con la espada siempre y la balanza, aparece con los ojos abiertos, ¿no? Y como lo representa el arcano del tarot, no con los ojos vendados. Bueno, esta divinidad de la diosa Temis era una diosa muy antigua de la mitología griega, de hecho aparece en la teogonía de Hesíodo. El origen de los dioses es la teogonía. Era la hija de Urano y Gea, del dios cielo y la diosa tierra. Y nos habla entonces que sea una divinidad de los orígenes muy antiguo, nos habla de que es un proceso, la justicia, que está muy arraigado en lo inconsciente de la naturaleza humana. Es muy natural, es muy profundo en nosotros los seres humanos esperar la justicia en la vida, ya sea que nos levantamos en pos de pedir justicia cuando hay algún crimen, cuando hay alguna tragedia o mismo en las interacciones cotidianas, ¿no? Cuando sentimos que nos acusan por algo que no hemos hecho, aparece en nosotros ese reclamo, ¿no? De que las cosas vuelvan a un orden que se han perdido. Vamos a ver que es uno de los lados ocultos de la energía de Libra, de su naturaleza, bueno, el saber orientar esa búsqueda de la justicia y que no sea la encarnación de lo contrario, ¿no? Ahora vamos a ir viendo en el desarrollo de la carta. Pero la diosa Temis, en la tradición, personificaba una ley que no era humana, era más allá del ser humano, no es las leyes que crean los hombres, los seres humanos, en los senados, en los congresos y demás, sino que era una ley divina, era el orden y la justicia universal, y eso se traducía luego en la práctica en que esta diosa era la que daba los vaticinios, la que daba los oráculos, la que decía lo que debía suceder. Era siempre representada con la balanza, a través de la que pesaba los actos humanos para volverlos a un equilibrio, y con la espada que le permitía ejecutarlo. En la mitología era la consejera de Zeus y presidía las asambleas de los dioses. El nombre de esta diosa Temis quería decir lo que se establece o la ley establecida. Temis absorbió en parte, y esto lo podemos conectar con otro de los mazos del tarot, que es otra de las representaciones del tarot egipcio, absorbió, tenía similitudes con la representación de la diosa Mat, que era la también encarnación de la justicia, la diosa de la justicia para los egipcios. Pero en el antiguo Egipto también la connotación que había en esta diosa estaba más clara en una conexión más clara con lo cósmico, porque la diosa Mat no era solamente la de la justicia externa o en las relaciones, sino que era la diosa de la armonía cósmica en sí misma. Era la que mantenía el equilibrio del universo entero. No era solo una diosa de la justicia, sino como la personificación encarnada de ese orden natural. Y por eso es que esta conexión entre estas divinidades y el arcano número 8 del tarot se vuelve tan directo, porque aparecen directamente los mismos símbolos, la balanza, la espada, y que nos muestran en principio como un lado más profundo también de la naturaleza de Libra. Libra a veces queda asociado solamente al signo de las relaciones humanas, de lo social, pero acá estamos viendo como hasta un aspecto místico, religioso en el signo, a través del arquetipo de la justicia, ¿no? Esa es como su religión, su forma, religión tomándolo en el sentido de lo que la palabra significa, que es religare, volver a unirnos con lo superior, religar, volver a unir, y Libra lo hace, vive su lado religioso a través de la encarnación y del ayudar a la ejecución de lo que entiende como la justicia, ¿no? Esa es su forma mística, la mística de la justicia, podríamos decir.
Está este detalle interesante de la justicia con los ojos vendados y no. Y aquí, como decíamos, en la representación original de la diosa Temis, eso no figuraba, sino que fue un agregado que vino después en la época del Renacimiento o en la Edad Media, que se agregó esta venda para hablar de la justicia ciega. Pero originalmente para los griegos la justicia lo veía todo, como el arcano que vemos acá representado de Marsella, que parece que está como mirando más allá, está como penetrando en los secretos profundos de nuestra mente, nos mira de frente. Para los griegos la justicia no era ciega sino omnisciente, porque era una justicia divina, no era humana. También se relaciona a la diosa representada o encarnada en el arcano número 8 con la hija de Temis, que era Astrea, que estaba directamente asociada al momento de equilibrio solar, al momento de equilibrio cósmico en nuestra Tierra, que es el momento en el que llegamos a el mes de Libra, el mes solar, porque Astrea era una divinidad, era la hija de Temis, y estaba asociada al signo de Virgo. Era conocida como la Virgen Zodiacal. Virgo es el signo que viene antes de Libra en el zodíaco, y Astrea también sostenía una balanza, como su madre, que representaba el equinoccio de otoño. Equinoccio quiere decir que el día es igual a la noche, tenemos 2 momentos así en el año, pero el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, hablando de la tradición zodiacal para el hemisferio norte, es la mitad del año, es cuando el sol llega al signo de Libra, se encuentra exactamente en la mitad, por eso el símbolo de la balanza. Y esta diosa, Astrea, encarnaba la inocencia, también, en un sentido, la justicia, era diosa de Temis y Zeus, que era también el rey del Olimpo, y Zeus tiene también una relación con la justicia, es el dios Júpiter, fíjense que empieza con la misma sílaba, así que hay una relación muy importante allí. Era la diosa Astrea la última divinidad que abandonaba la tierra cuando los hombres se corrompían al comenzar la edad de hierro. Lo último que perdemos es la intención, la noción de que puede hacerse justicia, y esa inocencia no en un sentido negativo, sino en un sentido natural, en un sentido humano, como un poco trayendo esta idea de la esperanza es lo último que se pierde, la esperanza de que las cosas vuelvan a su equilibrio. Si vamos a una relación más cósmica, más astrológica, encontramos, y como aparecía ahí en algunos de los mazos que mostrábamos, que también todas las divinidades femeninas en la tradición se pueden asociar a la diosa Venus Afrodita, pero también acá nos encontramos con que había múltiples modos de describir a Venus, como hemos mostrado en otros videos, y en esta carta particularmente va a aparecer uno de ellos, que no es la Venus en general tan asociada al lado afectivo de los amantes, al amor en sí en las relaciones de pareja, por ejemplo, sino que se asocia más con otro lado de Venus. Se hablaba de Venus Pandemus en la tradición y de Venus Urania, y esto lo describe el mismo Platón en su diálogo en El banquete, donde uno de los personajes explica que hay 2 Afroditas, una que había nacido de la unión de Zeus y Dione, que era como la Venus terrenal o la Afrodita terrenal, y otra que es en parte la más conocida, pero a veces se confunden en la práctica, que era la que había nacido de la espuma del mar tras la castración de Urano, entonces también en parte vinculada con Urano, como la diosa Temis, y que es la Venus o la Afrodita celestial, más antigua también, como parte de la teogonía, y en un sentimiento más puro, no necesariamente tan asociado al vínculo material o físico, que es la Venus Urania. Aquí en la justicia vamos a asociar más con esa figura de Venus más espiritual, protectora del matrimonio, y fíjense qué interesante que el matrimonio también se convirtió en la vida humana, tratando de emular algo de la vida de los dioses. El matrimonio se convirtió en un acto jurídico también. Es la Venus de la teogonía, retratada por Hesíodo, como el símbolo del equilibrio, también de la serenidad, de la sabiduría. Venus Urania, también se la llama la diosa Urania, se convirtió en la musa de las artes, algo muy asociado al signo de Libra, y también la de la verdad y la justicia. Las artes, por ejemplo, también es la búsqueda
de la perfecta armonía, del perfecto equilibrio, y eso es justicia a nivel de las impresiones estéticas, por ejemplo. Externamente podemos apreciar la belleza de la estética que puede corresponderse con la belleza interior, con la armonía interior, que es lo que se llama ética. Era también una dualidad de la que hablaban los griegos, etos y estetos. Bueno, algunos también identifican entonces a esta divinidad griega de Venus y Temis como parte de la encarnación del arquetipo de la justicia, que después también pasó a quedar, este es uno de los 4 arcanos que se asocian con las 4 virtudes cardinales, que aparecen representados todos en el tarot. Las otras virtudes son la templanza, la prudencia, que algunos la asocian a la papisa, otros al arquetipo del sabio, al arcano del ermitaño, el número 9, y también tenemos la fuerza, que hablábamos hace poco en el último video. Y también algo interesante, ¿no?, en relación por ejemplo, la justicia como virtud que el ser humano necesita aprender. Para los griegos estas virtudes eran, y Platón habló, ¿no?, de las 4 virtudes cardinales sobre todo, era algo que el ser humano podía ir aprendiendo con la práctica, con la dedicación. Pero después, por ejemplo, en la tradición que se fue desarrollando más en la época medieval, las 4 virtudes cardinales fueron más tomadas como dones innatos, ¿no?, como dones que se perfeccionaban gracias a una ayuda que venía de lo superior, y quedó como una tensión o una contradicción entre la importancia que puede tener el esfuerzo humano para ser más justos, por ejemplo, y que la justicia no era algo que solamente algunos recibían, ¿no?, como un don de la gracia divina. Y ahí aparecía esta tensión, que esta carta sintetiza un poco todo eso, ¿no?, la justicia humana y la justicia divina superior. Hablamos de otro lado también que esconde este arcano y que se asocia con otra divinidad griega que estaba vinculada a estas que estábamos mencionando, que era la diosa Némesis. Némesis en general se usa incluso en el lenguaje, ¿no?, esta palabra, como esta persona es mi némesis, es mi enemiga. Pero era una divinidad para los griegos y que estaba casi a la par, iban de la mano la diosa Temis y la diosa Némesis. En un punto de vista negativo, como desde el otro polo, la carta de la justicia puede revelar, y esto a veces cuando sale invertida nos da ese significado, puede hablar de venganza, justicia que se entiende como venganza, o la justicia de la naturaleza, que a veces también los seres humanos la podemos sentir como negativa. Por ejemplo, la justicia puede ser cruel, como la naturaleza, que cuando el hombre explota a la madre tierra para su propio beneficio egoísta, la única forma que tiene la naturaleza de nuestro planeta a fin de restablecer su propio equilibrio es causar, lo llamamos catástrofes climáticas. Claro, son catástrofes para nosotros, para los seres humanos, pero a nivel de la vida del planeta Tierra como ser vivo, es un modo de recuperar su equilibrio, como cuando nuestro cuerpo se enferma. También vemos la enfermedad como un proceso negativo, destructivo, pero muchas veces es el modo que tiene nuestro cuerpo, salvo la enfermedad que nos da final a la vida física, que en algún momento llega, pero muchas otras enfermedades que vamos teniendo a lo largo de la vida son formas de recuperar el equilibrio que hemos perdido por malos hábitos, por no alimentarnos bien, por cantidad de cosas. Nuestro cuerpo, en su sabiduría, busca hacer justicia y busca devolvernos el equilibrio, y tenemos que atravesar esa enfermedad y algo aprendemos de eso. Esta diosa, este otro lado de la justicia, está relacionado con eso. Lo llaman la diosa de la venganza también, pero no en un sentido negativo, sino que era la que impartía la justicia. Era como la justicia práctica, la diosa Némesis, que aquel que cometía un error o hacía un mal uso de las posibilidades, de los conocimientos que tenía, también llevaba una espada en su mano derecha que caía sobre aquel que no se hallaba en el justo medio, que se excedía en un sentido o en otro. Y acá hay una clave sobre qué puede ser la justicia y cómo podemos practicarla. Era interesante que estas dos diosas, la diosa Temis y Némesis, convivían en la época de los griegos físicamente en templos contiguos. Tenían un templo dedicado a cada dios, los griegos, y el de Temis y Némesis estaban uno al lado del otro, como mostrando que eran dos caras de la misma moneda. Temis, diosa de la justicia, era el orden justo en sí,
como las leyes en sí, y Némesis era la ejecución, que se sentía como castigo al que rompía ese orden. Para los griegos la justicia y su consecuencia inevitable eran inseparables. Y hablamos mucho de la tradición griega al hablar del tema de la justicia porque, bueno, está en la República de Platón, ¿no? Toda una reflexión acerca de lo que es ser justo, que se ha estudiado, que se ha hablado, se ha mencionado, pero todavía no sabemos cómo ponerla en práctica. Para hablar más de este otro lado, de la justicia, y que también nos ayuda a entender otra cara de Libra, Némesis viene del griego nemein, que significa distribuir y repartir. No era originalmente la diosa de la venganza como la podemos entender ahora, sino que más bien se la podría llamar como la diosa de la distribución justa, que es otra cosa que le va a interesar mucho a Libra y por eso es un signo muchas veces tan activo en los temas sociales, en la política, en la legislatura, en la abogacía directamente. Esta idea de la distribución justa nos remite directamente a la imagen de la balanza y en este sentido la venganza era una consecuencia de la distribución incorrecta, que para los griegos lo llamaban el pecado de la ubris o ibris. Es el caer en la soberbia, en el exceso de lo que creemos que somos, ¿no? Como en términos más psicológicos lo llamaríamos la inflación del ego o el complejo de superioridad. Y Némesis era la que corregía ese exceso de la personalidad. Y atención, porque si volvemos un poco a la psicología del arquetipo zodiacal de Libra, ese es un poco un peligro que encierra este signo cuando funciona de un modo muy inconsciente, donde se atribuye cualidades que aún no posee, pero de las que puede aparentar. Atención que Libra es un signo bastante de las apariencias, ¿no? Como tratar de mantener las cosas en armonía, en equilibrio, pero que le falte una práctica más profunda de ello. Es un signo de la actuación también, así que a veces saben bien cómo aparentar o cómo saber conciliar, pero el que este proceso sea más profundo es algo que requiere más dedicación y llegar a otro nivel de sí mismo, y ese es uno de los aprendizajes importantes que necesita este signo. Y un modo de aprenderlo es tomando un lema que decían los antiguos sabios latinos: in medio stat virtus, la virtud está en el medio. También Siddhartha Gautama el Buda habló del camino del medio y muchos de los filósofos griegos que fueron retomados en la tradición latina, en la antigua Roma, también hablaban de la importancia de la virtud que era el justo medio, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles. Esto quiere decir que cuando nosotros mismos buscamos una esencia más profunda del equilibrio interior en todas las áreas, sin excedernos, ¿cuál es la idea de equilibrio? Que no haya ni exceso ni falta. Y esa es una clave que necesitamos aprender en muchas dimensiones de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel físico, a nivel del cuidado de las necesidades de nuestro cuerpo, a nivel emocional, emociones equilibradas, sanas emociones, ni un exceso de emocionalidad, ni una falta, tampoco la frialdad es positiva para el ser humano. En lo intelectual, no nos favorece un exceso de datos, un exceso de información, que es el racionalismo, pero tampoco nos favorece no pensar nada, no estudiar nada, no aprender nada, es otro extremo. Y también en la relación con el mundo espiritual, con la búsqueda espiritual, como fueron distintas épocas de la historia. Hoy estamos en una época del exceso o el extremo corporalista, somos el cuerpo físico y nada más, y en otra época, por ejemplo siglos atrás, era el extremo espiritualista, por llamarlo de algún modo, donde se maltrataba el cuerpo, se rechazaba el cuerpo y solamente éramos alma o espíritu. Y el ser humano tiene una naturaleza doble y todo lo doble necesita ser equilibrado en la balanza, que tiene que ver entonces con el momento del equinoccio a nivel de los tiempos de nuestra Tierra. Es el momento, y miren qué importante, y acá podemos conectar con algo que Jung enseñó mucho en su psicología, que llegar a la mitad de las cosas, a la mitad de los ciclos, es algo muy especial, como cuando llegamos a la mitad del año o como cuando llegamos a la mitad de nuestra vida. Así que la carta de la justicia y el signo de Libra tienen que ver con ese paso, esa transición de un momento al otro, del momento del día al momento en el que empieza la noche.
eso se traduce en una actitud y que tiene que ver con una enseñanza de este arcano que nos mira de frente. Eso es muy importante, lo enseñamos en las clases. ¿Qué significa hacia dónde miran los arcanos? La carta de la justicia y el signo de Libra tienen que ver con el saber renunciar a todo lo antiguo que se volvió inútil. Por ejemplo, a la melancolía inútil o a no aceptar la situación en la que nos encontramos. Al contrario, este tiempo, el tiempo de la mitad de las cosas, es aceptar lo que hemos hecho hasta ese momento. Cuando nos sale la justicia en una tirada, nos indica que hay algo que tenemos que aceptar de nuestra vida para continuar en el ciclo siguiente, sacrificando, dejando atrás esa pretensión que solemos tener muchos los seres humanos de esperar que siempre las cosas sean diferentes, ¿no? Y nunca aceptar la situación en la que nos encontramos con esta energía que puede encarnar alguien que esté bien armonizado con el arquetipo de Libra o alguien que esté trabajando con el arquetipo de la justicia. Dejamos de reclamar a los demás, dejamos de exigir la justicia a los demás por lo que no hicimos, por lo que no nos salió, por lo que no pudimos hacer, y miramos de frente a nuestra situación y la aceptamos con esa firmeza que nos muestra esta imagen. Y esto surge de algo que enseñaba Jung en uno de sus ensayos sobre las etapas de la vida, donde decía que no es posible vivir la tarde de la vida siguiendo el mismo programa de la mañana, de la primera mitad de la vida, porque aquello que hasta ese momento tenía importancia, ahora tiene muy poca. Y lo que en la mañana, en la primera etapa, había sido cierto, en la tarde se convierte en mentira. De acá se puede entender algo, y con esto ya nos despedimos, que este arcano, el de la justicia, en algunos mazos lo sitúan en la mitad del recorrido de los arcanos, lo ponen en el puesto número 11 como el momento del otoño, la mitad del año, luego de que empieza la primavera, que es el nacimiento. Y así que llegamos a este arcano y a la mitad de esta serie, al momento en el que necesitamos darnos cuenta, para ser justos con nosotros mismos, de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido, de las riquezas que hemos acumulado en nuestra vida, para que la balanza no esté desequilibrada, empezar a dar más esas riquezas a los demás y así poder vivir en justicia, donde dando es como se recibe. Y ahí mantenemos el equilibrio. Bueno, hasta aquí llegamos con esta guía sobre algunos secretos de los arcanos relacionados con los 12 arquetipos zodiacales. Y si querés comprender más de cómo usar estos conocimientos en el día a día, a través de la práctica, de la consulta al tarot, de poder orientarte a través de hacerle preguntas, esto lo enseñamos en nuestro curso, del que te vamos a dejar la información al finalizar. Antes, no te olvides, si te gustó el video, de dejar tu like, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones porque todavía nos quedan varios videos más de esta serie para seguir revelando secretos de los 12 signos y los arcanos. Nos despedimos con la invitación al nuevo curso y te esperamos pronto. Hasta la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior. Un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas
y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.